A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al viernes 10 de enero del año 2025. No me equivoqué hoy en la fecha, ¿verdad? Perfecto, gracias. Muy bien. El título del editorial hoy es el siguiente. ¿Qué enseñanza nos dejó lo de hoy en Venezuela? Ayer hicimos algún comentario que había que estar atentos a lo que sucediere hoy en Venezuela, en Caracas específicamente. ¿Por qué? Porque hoy se llevó a cabo la ceremonia de juramento o de rendir la protesta de ley, de acuerdo a su constitución, del triunfador a fuerzas, en un fraude documentado y reconocido ese fraude por prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y rinde la protesta de ley para un tercer periodo, es decir, es su segunda reelección de Nicolás Maduro. ¿Qué sucedió ayer? Una concentración de cientos de miles de venezolanos, actos en muchos países, muchas ciudades del mundo, protestando por ese fraude reconocido por tirios y troyanos. Muy bien. Y todo el mundo a la expectativa de qué es lo que iba a pasar hoy. ¿Qué iba a hacer Nicolás Maduro para poder celebrar esa ceremonia? Y cuando digo Nicolás Maduro, me refiero a qué ordenaría él a las policías, a las Fuerzas Armadas, a los grupos de espionaje y control ideológico político que han construido los cubanos en Venezuela, ¿no? Muy bien. ¿Y qué esperaban algunos? Un golpe efectista del presidente legítimo, el que ganó verdaderamente las elecciones. El que lo dude, en Panamá están el 87% de las actas. Ahí están para quien quiera revisarlas. El señor Edmundo González ganó con el 67% de los votos emitidos. Y Maduro obtuvo creo que el 31-32% de los votos. Él se comprometió ante pronunciamientos de estos países, Brasil, Colombia, Chile y México. Dijeron que no iban a reconocer el triunfo hasta en tanto Nicolás Maduro no presentara las actas que validaban su triunfo que él afirma haber obtenido. Nunca presentó nada y se sabía que jamás iba a presentar las actas porque fue derrotado en toda la línea. En una situación interesante, un gobierno que tiene un control autoritario, casi dictatorial, vamos a ponerlo, utilizo el casi con conocimiento y a algunos les parecerá inoportuno o no correcto porque ya es una dictadura, ¿no? O sea, todavía hay partidos políticos, hay procesos electorales, etcétera, ¿ya? Pero tiene muchos de los elementos de un gobierno dictatorial, sin duda alguna. Pero ese no es el tema. El tema es quién ganó las elecciones y cuál iba a ser la reacción de los ciudadanos frente a este burdo intento de rendir la protesta de ley como triunfador. Ayer fue una muestra de civilidad, pero también de valentía, de fuerza de los ciudadanos que votaron a favor de todo el mundo y también para demostrarle a los suyos, a Nicolás Maduro y a los suyos, de qué lado estaba la sociedad venezolana. Ese sería el contexto. ¿Y qué sucedió hoy? Primeramente, se utilizó a las Fuerzas Armadas para poner cercos, aislar prácticamente buena parte de la ciudad de Caracas, por no decir toda la ciudad de Caracas, para que no hubiera intromisión
o no llegar en marchas hacia la zona donde estaba la ceremonia. ¿Fue efectivo eso? Bueno, tienen armas, tienen un ejército que en vez de resguardar la seguridad nacional, pues es un instrumento para amenazar y controlar a la población. Tienen fuerzas irregulares, estos paramilitares que andan en motocicletas, con casco, con una ametralladora, etcétera, ¿verdad? Coordinados, como digo, por esa gente proveniente de Cuba, fundamentalmente. Fue efectivo ese operativo, sin duda alguna. Celebró, creo que anticipó la toma de posesión, ¿verdad? Cambió el horario, lo que quieran ustedes, pero se llevó a cabo la ceremonia. Y hay cosas muy interesantes que han sucedido después de eso que sucedió en Caracas. Voy a leer nomás un titular. Aquí está. Es del periódico Wall Street Journal de hace un rato. Aquí está. Está él saludando, acompañado de la esposa, la señora Cilia, que es la esposa de Nicolás Maduro. Y dice el título, el candidato o Nicolás Maduro juró para llevar a cabo su tercer periodo, pero nunca como ahora ha tenido menos legitimidad. En traducción libre es lo que dice este título. Venezuela's Maduro swore in for third term, but he has never had less legitimacy. En pocas palabras dice, habrás vencido, pero no has convencido. Entonces, en la vida democrática de las sociedades, esta expresión que la dijo, creo que fue Miguel de Unamuno, creo que fue él o algún otro español ilustre allá por los años 30 y tantos. Ha vencido, pero no ha convencido. Y eso lo que permite es, vamos a decir, no presagiar, sino prever que el conflicto en Venezuela va a seguir. Varios países han reconocido a don Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo que demostró haber obtenido el triunfo en Venezuela. Las actas ahí están resguardadas en Panamá para que alguien que esté interesado las puede ver. Ahí están, el 87% de las actas. Muy bien. ¿Qué significa que vaya a seguir? Aquí hay un elemento que debe decirse por la conclusión a la que voy a llegar. Hoy, a diferencia de las presidencias de Chávez y la primera de Maduro, quizá un poco en la segunda todavía, había un cierto apoyo popular, vamos a decir. Venezuela no estaba en ruinas como lo está hoy. A Chávez le tocó la suerte de contar con un barril de petróleo a 105, 110 dólares, en una época en que PDVSA extraía alrededor, barriles más, barriles menos, 4 millones de barriles diarios. Eso le permitía al gobierno de Hugo Chávez andar regalando dinero, tirando dinero para convertirse en el líder mundial de socialismo 21. Evidentemente era una locura que llevó a Venezuela, el gobierno, a dilapidar decenas de miles de millones de dólares. Pero llega la realidad, el cáncer que lo lleva a la tumba, y entonces entre los cubanos que ya habían hecho un amarre, vamos a decir, político, con el más ignorante e incapaz de los nombres cercanos a la nomenclatura, Nicolás Maduro, se opera políticamente y es el sucesor de Hugo Chávez. Al principio quedaba todavía un poco de dinero y la torpeza, la incapacidad nula de Nicolás Maduro
acelera la degradación y la ruina de Venezuela, hasta llegar a la situación que hay ahorita. Ahorita debe de haber en el exterior quizá 7, 8 o quizá 10 millones, hablan algunos, de 10 millones de venezolanos. Quizá el talento más calificado de Venezuela está fuera ya. Si prácticamente fueron los primeros que se fueron. Cuando Chávez se molesta con los técnicos de PDVSA, prácticamente los corrió a todos y ahí empezó la debacle total de PDVSA, que es lo que rige ahorita. Ha habido momentos en que Venezuela ni siquiera extrae petróleo y tampoco lo refina y tiene que importar combustibles. Es una tragedia total, pero al mismo tiempo se fortalece el grupo de delincuentes, de rateros, de prevaricadores del poder, que son los cercanos a Maduro. Es un nuevo grupo. Los de Chávez ya salieron, particularmente los familiares, con fortunas de cientos de millones de dólares en el exterior. Y empieza este hombre a demostrar lo incapaz que es. Voy a decir algo aquí y con esto no quiero ofender a quien ejerce esta actividad. ¿Quién era Nicolás Maduro? Un chofer de autobús. No estoy ofendiendo a los choferes de autobuses. Lo que estoy diciendo es que es una persona que no tenía la mínima preparación para ser jefe de Estado y los resultados están a la vista. ¿Y qué hace muy bien Nicolás Maduro? Sobornar a toda la nomenclatura de las Fuerzas Armadas mediante actividades como el narcotráfico, por ejemplo, o importar bienes básicos que no hay en Venezuela y venderlos a 4 veces, 5 veces su precio y llevarse ahí cantidades increíbles de dinero en dólares que se lo llevan inmediatamente fuera del país. Y lo que sí ha producido Nicolás Maduro es una comalada de multimillonarios en dólares que sus fortunas están a buen resguardo en bancos del exterior. Pero llega un momento en que todo por servir se acaba y esa forma de usar el gobierno llega un momento en que produce un desgaste, que produce miseria, ruinas, violencia en la sociedad venezolana. Y Maduro, en vez de decir, chin, ya la regué. A ver, Cilia, pues ¿cuánto tenemos allá? Pum, 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 pum. Pues ya tenemos 840 millones de dólares. Nos alcanza para el súper. Vámonos, Nico. No, la herencia chavista y una bola de babosadas ahí, ¿no? ¿Y qué hace? Se aferra al poder, una primera reelección y ahora una segunda. ¿Por qué digo que no es una dictadura Venezuela? Porque permitió la existencia de esos partidos, aun cuando con trampas baja a Corina Machado, la baja, sube don Edmundo. Entonces hubo candidatos, hubo elecciones. El fraude que él hace no es porque hizo votos, no, porque estaban hechas las boletas en forma tal que no las podía falsificar, pero atropella la decisión ciudadana. Y otra vez, y prácticamente en un búnker en que se convirtió Caracas, él rinde la protesta de ley y ya es presidente por tercera ocasión. Y como dice aquí el titular de la nota del Wall Street, dice, por un tercer periodo sí, pero nunca había tenido tan poca legitimidad como ahora. Y eso nos permite pensar en que el conflicto de Venezuela real, la lucha verdadera por el poder, no ha terminado, apenas está comenzando. ¿Por qué? Hablan los analistas o reportajes desde dentro de Venezuela, de periodistas de muchos medios, de muchos países también, de las fisuras que han empezado a surgir dentro de las Fuerzas Armadas. Hay un grupo importante en la nomenclatura
que piensa que los excesos de Maduro están acelerando el fin del gobierno venezolano tal como existe ahora. Y por otro lado están los barberos de siempre, como rodeaban a López y ahora rodean a la anticientífica. Fuertes en la herencia de Hugo Chávez y todas esas bolas de babosadas. Y hay ya fricciones entre ambas fracciones, vamos a decirlo así. La experiencia en el mundo muestra que un gobierno de ese tipo, cuando ya llega al nivel de pugnas internas en el grupo que es el que realmente controla el poder, más temprano que tarde o más tarde que temprano, ese gobierno cae, ese gobierno se destruye a sí mismo. De tal manera, pues, que ha comenzado hoy, 10 de enero del 2025, el proceso de descomposición definitiva del régimen de Nicolás Maduro. Si ustedes recuerdan lo que pasó en Bolivia, es algo muy parecido a esto. Si ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro Castillo, es algo también muy parecido. Si recuerdan lo que acaba de pasar en Siria, también. Es decir, un gobierno con esas características y con esos personajes al frente no se sostienen en el tiempo. Ahora bien, ¿quién va a derrocar a Nicolás Maduro? Porque ayer vimos las imágenes, cientos de miles de venezolanos a lo largo y ancho del país se manifestaron en contra de Nicolás Maduro, pero no cayó. No hubo disturbios hoy en Caracas. ¿A qué se debe eso? A que el puntal real, el soporte real de Nicolás Maduro es las Fuerzas Armadas y las fuerzas de espionaje interno que han construido los cubanos en Venezuela. Esos dos instrumentos que son típicos, ahí sí, de una dictadura, porque esos grupos no reconocen partidos políticos y democracia, no, para nada. Esos grupos reciben órdenes y hay que hacer matar al que sea necesario y punto. Entre esos grupos ya, como dije, han empezado a surgir diferencias. Que una grieta, una pequeña grieta se puede convertir en un hoyo profundo y dar como resultado el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿significa esto que en gobiernos como este, que se apoya prácticamente de manera única en las Fuerzas Armadas y en construyendo un Estado policíaco, la única fuerza que puede tumbar a ese gobierno es su apoyo principal, que es el ejército y las fuerzas policíacas? Y la respuesta es un rotundo sí. Por más cientos de miles de ciudadanos con la confianza en el triunfo que obtuvieron, en la democracia, en la legalidad y en la valentía, no basta para derrotar a las Fuerzas Armadas. Tiene que venir de adentro de las Fuerzas Armadas un grupo que desautorice primero, que le diga hasta aquí llegaste, y si se niega, entonces se utilizan otro tipo de argumentos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué es esto? Porque hay personajes ahí en esas estructuras del ejército que son militares de carrera y que quieren continuar siéndolo. Entonces se dan cuenta que esta política de Nicolás Maduro va a barrer con todos, incluyéndolos a ellos. Y ya aprendieron a hacer negocios, ya manejan el narcotráfico desde las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces dice, oye, espérate, se va a acabar esto, vamos a soltar un poquito, vamos a hacerlo. Y Nicolás Maduro y los duros, ellos dicen, ni madres. Aquí la enseñanza para mí
más clara, nítida de lo que pasó hoy es esa. Sería una ilusión pensar que en un país democrático, donde la fuerza o lo que soporta y apoya a ese gobierno son las Fuerzas Armadas en contra de los ciudadanos, es ese mismo soporte el que lo va a eliminar. Dicen, oye Ángel, no puede ser. Bueno, vamos a ver las cosas. México es un país democrático en el sentido de que tiene instituciones deficientes. Este gobierno y el anterior han llevado a cabo toda una estrategia para controlar, desaparecer oposición, organismos autónomos, lo que ya sabe usted. ¿Pueden los ciudadanos con sus mareas rosas, rosadas, llagadas, putrefactas, lo que quieran, acabar pudieron con el régimen de López Obrador? No. ¿Podrán acabar con el régimen de la anticientífica? Tampoco. ¿Quién sostiene hoy a la anticientífica? Las Fuerzas Armadas. Nadie más. Y la sociedad está totalmente desarticulada, más interesada en el fútbol que en la situación. Miren, es una ilusión afirmar es que la democracia en México, eso es puro cuento. La democracia no es lo nuestro. Y el que lo dude, le recomiendo que lea una excelente colaboración de una persona a la que sigo y respeto como estudioso y analista político, Carlos Tello Macías. Déjeme encontrar aquí su colaboración. Le suplico encarecidamente que la lea. Él escribe en el periódico Milenio, que está libre, es abierto, puede usted leerlo sin mayores problemas. Su colaboración se llama Advertencia y Engaño. Cada párrafo de esta colaboración es un mazazo a los merolicos de esas mareas rosas y de todos los colores, a esos que hablan la democracia, el voto, al mexicano. Por eso lea esto y se va a dar cuenta de cuál es la realidad política de este país. Y no es el respeto, ni el cariño, ni el entendimiento de la democracia. Este país, producto de su historia, de la cultura política que nos inculcaron, somos adoradores del cacique, del hombre fuerte. Desde antes de la llegada de los españoles, el gran Tlatoani ya era un todopoderoso. Llegan los españoles y traen un modelo que era lo más atrasado que había en Europa en el siglo XVI. Y así nos seguimos durante 300 años. El cacique, el hacendado, el control por encima de cualquier ley, por vaga y difusa que fuere esta ley. Luego llegamos a la parte del México independiente y era un peleadero entre caciques, por un lado unos, los otros, etcétera, hasta el siglo XX, allá a partir de los años 30 o quizá 40, empieza más o menos una cierta institucionalización. Pero resulta que el mexicano había abrevado en el gobierno del hombre fuerte, dador de todos los bienes, y a ese nos entregábamos. Por eso lean, por favor, esta colaboración en el Milenio. Terminando este programa, léalo, por favor. No le va a llevar más de 2 minutos. En el periódico Milenio, busque usted ahí colaboradores o columnistas y ponga en la C y va a aparecer Carlos Tello. Léala. Y va a ser un golpe tremendo y es como si estuviéramos viéndonos en el espejo nosotros mismos. Pero al mismo tiempo que plantea Carlos Tello
esas verdades dolorosas, usted lee hoy en El País lo siguiente: Claudia Sheinbaum sigue encandilando a los mexicanos. El 80% aprueba su gobierno tras 100 días como presidenta. ¿Sigue encandilando a los mexicanos? ¿En verdad el 80% de los mexicanos tendrán claro eso de que aprueban a la anticientífica? Eso les da a ustedes una idea de la clase de periódico en que se ha convertido El País. Una porquería completa. Propaganda vil y burda. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasó con el ejército en estos 6 años? Así como allá, Hugo Chávez los hizo cómplices en el negocio del narcotráfico que se continuó con Nicolás Maduro, así como Evo Morales hizo lo mismo con las policías y las Fuerzas Armadas, así como los cubanos, Fidel Castro y su hermano, utilizaron a los hermanos Ochoa y cuando se descubrió todo los fusilaron. Les dan a ganar dinero en carretadas y cuando muestran alguna cosita ahí, los fusilan o los eliminan. ¿Qué hizo López Obrador? Algunos deben recordar aquella larga entrevista que le hizo La Jornada en junio o julio del 19, donde van los redactores o no sé qué de La Jornada y le preguntan, ¿y qué piensa usted de las Fuerzas Armadas? Y dijo López, casi palabras textuales, dice, si por mí fuera, dijo, las desaparezco, pero hay mucha oposición a eso. ¿Y qué hizo López Obrador para debilitar al ejército, que no era una blanca paloma ya? Empezó a darles dinero a manos llenas. ¿Cómo? No se los podía regalar en costales, pero se los dio casi casi. Obras sin sentido, obras absurdas, sin la mínima rentabilidad social de esos proyectos. Tren Maya, algo en Dos Bocas, el aeropuerto, el transísmico, ahora los pusieron a bachear, a tapar baches en las carreteras. Decenas de miles y miles de millones de pesos. Por eso están tranquilos. Que abrazos, no balazos, les vale, aunque a la tropa la orinen, la golpeen, los desnudan, le quitan el arma, pero esa es la tropa, ese es otro código postal, es el infelizaje, pero los de arriba acá atascándose de millones y millones de dólares. Nicolás Maduro y Hugo Chávez utilizaron el mismo camino, no más que con otros recursos, el narcotráfico, el mercado negro, porque se acabó la producción. Ahorita Venezuela prácticamente nada produce, todo lo importa. Y si usted tiene acceso a la alta jerarquía militar, le van a dar el permiso de importar bienes de consumo masivo y con la intermediación usted va a ganar millones de dólares de la noche a la mañana. ¿Qué hizo Evo Morales? El narcotráfico. Igual. ¿Qué hace ahorita la jerarquía cubana? Las tiendas esas para turismo, para turistas, donde aceptan divisas nada más, igual. Es un negocio de los aparachic, de los que están rodeando a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. En esas condiciones, pues, lea usted este artículo y se va a sorprender la maldad, la perversidad, no solo de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, sino la de aquí, de López Obrador, frente a las Fuerzas Armadas y también la que ha continuado la anticientífica. En esas condiciones, pues, resumiendo lo que hoy pasó, la lección es dura, cruel, diría yo. La lección es muy clara, no nos hagamos ilusiones. Miles de ciudadanos que acá votamos nosotros por esto, por lo otro, y vamos, no sirven para nada esos. Sí, hacen ruido y acá y esto, pero
En términos generales, ese no es el camino para tumbar a un gobierno como es el del bulto o era el del bulto, que además ha continuado a través de la anticientífica. Mal que bien ella tiene, mientras le siga dando al ejército dinero en forma de contratos, de obras, lo que gusten ustedes. Ahora tienen las aduanas. ¿Ha bajado el contrabando? No. ¿Ha bajado la introducción de gasolina que se vende en Houston al mayoreo en esas pipas que van y van y van a 9 pesos, 10 pesos y la venden aquí a 20 y tantos o a 30, a 25, 20, etcétera? El reportaje del Reforma el otro día de los puestos de huachicol de aquí a Querétaro, es una cosa, pero ya la Guardia Nacional, dijo ella, ya están atendiendo, sí son los que van y cobran la mochada. Mientras el ejército siga contento, entre comillas, por ese chorro de dinero que le dan, no los van a poder tocar. Así ganemos todas las elecciones, todas. ¿Qué hicieron ahora que les faltaban 2 o 3 o 4 los senadores que haya sido? ¿Qué hicieron? Amenazas, comprar gente, ya están con la mayoría calificada en las 2 cámaras. Pueden hacer lo que les dé su gana. ¿Y por qué razón? No solo porque tienen la mayoría calificada, sino por la complicidad tácita de los partidos de oposición que no quisieron enfocarse de manera prioritaria en las 2 cámaras para haber obtenido al menos la mayoría absoluta en una de ellas. Ellos, pasa ahorita el PRI casi 900 millones, el PAN 1,200 y pico de millones. ¿Qué les preocupa? Mucho grito, mucho video acá, pero ahí están, todos contentos. Por eso, no estoy diciendo que no salgan a la calle, man. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que debemos entender perfectamente, perfectamente lo que sucede o lo que hay que hacer para que un gobierno que está soportado o apoyado única y exclusivamente en las Fuerzas Armadas, con puros ciudadanos en la calle, no lo vamos a tumbar. Así sean muchos. Así sean muchos. En esas condiciones, pues, ¿qué procede? Piénselo usted. Piense, no le voy a decir yo lo que yo pienso que debería seguir o suceder. Cada uno de nosotros debe entender esta situación y pensar en consecuencia. Nada de creer, es que yo creo, no, 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 no. Pensar, analizar, concluir. Vean el caso de Bolivia, vean el caso de Venezuela, vean lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba. Mientras el soporte casi único de ese gobierno, autoritario, dictatorial o no, etcétera, que sean las Fuerzas Armadas, los puros ciudadanos que salen inermes a las calles, no van a lograr un cambio real, profundo, verdadero y sacar a ese gobernante. Ahora, salió Evo Morales, es cierto. ¿Saben ustedes quién es el principal soporte de la del nuevo gobierno y del nuevo gobernante? Las Fuerzas Armadas. Pedro Castillo en el bote. No está bien. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue ahí? Las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los únicos que podían derrocar a ese gobierno o cambiarlo, que era una facción, vamos a decir, modernizadora, con visión de futuro, está a todo dar porque le está tocando firula. Ese es el asunto, señores. Para mí, pues, la enseñanza más importante y clara de lo que hoy pasó en Venezuela es esto que le he comentado. Y dijo Gómez Morín el 15 de septiembre de 1939,
cuando se funda el PAN, dijo algo así como: esto va a ser una brega larga, que nadie se haga ilusiones para que no haya ilusionados. Por eso cuando estos tres, ahí sale la foto, vamos, un nuevo partido, son ilusiones, hombre. Partidos existen, ahí están los 6. Lo que pasa es que ellos quieren su propio partido, su propio negocio. La sociedad ya lo repudió, hombre. Uno de ellos fue candidato 2 veces en el estado de Nayarit, perdió las 2 veces. Pero ha sido que diputado, que por acá, Zambrano, diputado, viviendo en lo mismo. Seamos realistas, pues. Esto es una cosa que va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué no vamos pensando en hablarle de manera directa a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas en México, como en muchos países, tienen representantes de diversos sectores sociales. Hay hijos de campesinos, no tantos como hace 40 o 50 años. El ejército mexicano se ha ido convirtiendo. Dejen esa paparruchada de lado. Es el pueblo uniformado. Venga, eso no es cierto. Casi ya es un ejército de casta. Los altos oficiales son o hijos de militares con grado elevado o son nietos también de militares. Es un ejército de casta. Entonces hay que desarrollar una estrategia diferente. Eso es lo que les puedo decir en relación con lo que yo vi, lo que he recabado de notas, hablado con personas en México que le entienden a estos asuntos, y esa sería mi conclusión. La enseñanza fundamental de ayer y hoy es que con miles, cientos de miles de ciudadanos en las calles, podrá cambiar el gobernante, pero ahí va a seguir el puntal manejando las cosas a su antojo. ¿Lo dudan? Vean Bolivia, vean Perú. Ahí está el asunto. Así es que usted sabe. O se queda a trabajar aquí en este país o dice, ya me cansé y ya me voy. Pero pensar que con una manifestación que llenamos el Zócalo y ya, no. Dejemos esa ingenuidad de lado. Dejémosla de lado. En un determinado momento la anticientífica, con todas sus limitaciones, su incapacidad para gobernar, no solo no va a renegar del bulto, ya lo dijo, no solo no va a dejar de apoyar, dijo ella, a regímenes progresistas, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Bueno, esa es su mentalidad. Por eso la escogió López Obrador. Cuando ve el peligro amenazante, va a usar su soporte fundamental, las Fuerzas Armadas. Y no va a dudar. ¿Por qué? Porque está en riesgo la viabilidad de este proyecto en el cual ella es hoy la gobernante. Pero si su incapacidad sigue creciendo, cosa que es difícil, pero va a seguir mostrando y cometiendo errores, ¿sí? Puede llegar un momento en que si no es una licencia indefinida o vámonos para afuera a los 2 años un día, puede ser la revocación de mandato, que López tema por su legado. Ese es el problema de ella, convencer al bulto de que ella va a llevar a feliz puerto, a feliz término, su programa, su visión, su proyecto. No le entiende, vea el desastre que trae. Pero bueno, siempre puede corregir si quieren y si la dejan, por supuesto. En esas condiciones, pues, yo le reitero a usted mi petición. Analice las cosas con cuidado. No caiga en ilusiones que son eso, ilusiones. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.
antes de criticarme o antes, es que esto que está proponiendo, no, yo no estoy proponiendo nada. Estoy diciendo lo que veo yo después de lo de ayer y lo de hoy. Que usted no comparte ese punto de vista, lo respeto profundamente. Busque usted la explicación a lo que pasó ayer y ahora en Venezuela. Y platicamos, pero exprésese. Si usted considera que con las marchas y con eso un nuevo partido y eso, perfectamente, respetable su posición. Tiene todo el derecho de manifestarla. Pero por favor, no se quede mudo, porque el silencio que priva hoy en México, criminal, cómplice, frente a todo lo que ha hecho el miserable este del bulto, 800,000 muertes innecesarias. Y lo que está haciendo esta mujer, igual, porque no le dejaron un solo 5 y dando programas y esto y el otro y el otro. Miren, se acaba de celebrar en el ITAM un simposio o un seminario con varios conferenciantes de, Paco Sea diría, de alto pedorraje, que vale la pena leerlos. El problema es que está en la nota, está hoy en el Reforma y se requiere suscripción, pero mañana va a salir en periódicos que están libres, Milenio, por ejemplo, Excelsior, y el lunes saldrá algo en el Financiero y en el Economista. Pero dice Guillermo Ortiz, el que fue gobernador de Banco de México, no es algo nuevo, pero ya ve que cuando viene de alguien así notable le damos una gran importancia. ¿Qué dijo hoy Guillermo Ortiz? Tenemos una situación fiscal insostenible. ¿Cuántas veces lo he dicho yo eso aquí? Cientos de veces. Luego, ¿cuántas veces he dicho del Infonavit, decenas o cientos de miles de casas abandonadas? Aquí está la nota de la edición electrónica de Reforma. Se triplica, se triplica abandono de casas del Infonavit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes. ¿Qué dice aquí? Opositor llama a ejército a desconocer a Maduro. ¿Quién es ese opositor? El señor Edmundo González Urrutia. Señores, el señor no pudo entrar a Venezuela con el peligro de que lo mataran o lo metieran a la cárcel, sin misericordia alguna. ¿Qué dice? Le dice al ejército, desconozcan a este, sáquenlo ustedes, porque está reconociendo tácitamente que es la única fuerza que puede desconocer a Maduro. Y esto, o sea, lo acabo de imprimir, está calientito ahorita, pues yo ya había preparado yo mi intervención con ustedes de hoy, desde hace un buen rato. Esa es la realidad del mundo hoy. Pero bueno, cada quien puede tener una diferente forma de pensar y de ver las cosas. Y le anticipo que mañana voy a tocar un tema en la mañanera de mañana sábado que tiene que ver con las dádivas de este gobierno, específicamente a los ninis. ¿Se acuerdan ustedes que yo le mostré a usted esta nota? Jóvenes construyendo el futuro, 8,480 pesos. No tienen que estar estudiando, no tienen que estar trabajando. Se incorporan, se apuntan, el billete. De eso voy a comentar en la mañanera de mañana sábado, en la sabatina. Y que vale la pena, es una opción o fue una opción en un determinado momento. Ahorita las cosas cambiaron en ese país al cual me voy a referir.
Por último, en esta parte editorial, quiero agradecer a tantas personas que nos enviaron palabras de felicitación a Sergio Arturo y a su servidor por el programa de ayer jueves. En verdad, les agradezco mucho ese gesto de apoyo solidario y de estímulo para seguir. Así como ayer, así vamos a seguir, tocando temas importantes para el país de manera clara, de manera soportada en datos, en elementos cuantitativos y también, cuando sea útil, elementos cualitativos. No nos vamos a andar por las ramas metiendo cosas, no, a eso, a los temas importantes, a los problemas estructurales del país, como anunciamos ayer. Muchísimas gracias, en verdad. No sé cuántas personas, cuántas vistas tuvo, ¿no has visto tú ahí? Déjenme. Ahí voy, aquí te voy a decir. Ahí me va a decir ahorita producción cuántas. Porque es importante. 27,000 vistas. 27,000 vistas lleva esa plática entre dos. Es muy probable que de aquí al miércoles por la tarde-noche quizá lleguen a los 32,000 vistas, si no es que un poco más, porque muchos no sabían. Entonces les agradecemos ese apoyo de todos ustedes. Muchas gracias y me comprometo a siempre estar en esa línea, con ese objetivo. Problemas graves, estructurales, importantes del país, con elementos, unos aportados por Sergio, otros por mí, otros por algunos especialistas. Estamos analizando la posibilidad de invitar a algunas personas relevantes por sus conocimientos, su experiencia y sus posiciones políticas para que participen, Sergio y yo como entrevistadores y él, la persona invitada, respondiendo a las preguntas. Siempre bajo esa línea, problemas importantes, problemas estructurales del país, no lo otro, no basura, lo otro, ¿no? Que otros se encarguen de eso. Nosotros no vamos a perder tiempo en eso. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 10 de enero del año 2025.